¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a un circuito más de John Nutrition. El día de hoy nos acompaña Miriam Tornero. Muchas gracias por acompañarnos estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Germán, pues muy contenta de estar compartiendo contigo en tu podcast. La verdad me encanta a mí hablar de los temas que me interesan y obviamente que practico como profesionista y esperando pues que el mensaje que vayamos a compartir hoy sea útil para muchas personas. Gracias por la invitación. Excelente, ¿no? Pues gracias a ti por aceptar la invitación. Cabe mencionar que Miriam, además de nutróloga, es una persona que se ha especializado en herbolaria. Tiene conocimientos y fundamentos que de alguna manera puede conectar lo natural con la nutrición y sobre todo con una salud preventiva, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más, Miriam, de cómo fue en su principio que decidiste estudiar nutrición y después dijiste, bueno, a lo mejor debería yo complementar con esto, ¿por qué ese camino que has elegido? Mira, Germán, yo creo que es una historia que puede que a muchos nos haya sucedido ya. Cuando yo termino la carrera de nutrición, hice una tesis sobre el impacto del omega 3 en el metabolismo y en el proceso quema grasa. Entonces yo me fui a los hospitales del IMSS a tomar mi muestra, mi población, y entonces yo empezaba a compartirles planes de alimentación, dietas, y me daba cuenta de que lo que yo había aprendido en nutrición clínica no era suficiente para que las personas cambiaran su vida, mejoraran su salud, de acuerdo a lo que yo aprendí, ¿no? Entonces me sentí un poco frustrada de las herramientas que yo había adquirido en la carrera y quise ir más allá para investigar otras terapéuticas fuera de la medicina fuera de la medicina occidental y fuera de la nutrición clínica como tal. Entonces empecé el camino explorando las medicinas tradicionales, las medicinas antiguas, entre ellas la herbolaria mexicana. También estudié la medicina tradicional china, la naturopatía, y justo fue ahí donde empecé a tomar herramientas para crear los protocolos que ahora yo uso para mis pacientes. Y la verdad es que he obtenido muy buenos resultados, pero justamente este camino o este circuito yo lo tomé porque había una frustración en mí de no encontrar los tratamientos adecuados para las personas. Entonces fue un hambre como de saber más para poder ayudar un poquito de manera más precisa. Súper bien. Digo, ahí lo que me llama la atención y me gusta es que al final del día se nota que hay una vocación real, ¿no? De realmente apoyar en una salud. Y algo que también me parece relevante es que muchas veces, hablando en términos de salud, pues obviamente hablando de la medicina, digamos, como más formal, pues lo normal es cuando uno, o bueno, lo normal en México, que no debe ser así necesariamente, pero cuando uno ya está enfermo, vas y acudes al médico, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese proceso o más bien, qué deberíamos de hacer para, digo, no se puede evitar 100% enfermarse, pero qué deberíamos de hacer para enfermarnos menos, para tener que ir menos quizá al médico, para tener mejores hábitos, alimentarnos mejor? ¿Cuál, digamos, que serían los elementos claves para ello? Mira, me llega a la mente, antier estaba platicando con un abogado corporativo y me contaba esto, como lo voy a usar como a manera de historia similar, que los empresarios normalmente llegan a él cuando ya tienen un problema, cuando ya tienen una demanda, ¿no? Entonces, él utiliza el derecho preventivo. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Llegamos a él ya con un síntoma, con un dolor, con un mal funcionamiento para corregir ese desarreglo. O sea, esperamos a que el dolor y la incomodidad se haga presente, cuando en realidad tendríamos que estar dándole un mantenimiento al cuerpo constante para evitar llegar al dolor y al síntoma incómodo. Otra analogía que me gusta usar es que cada cierto kilometraje metemos el auto a servicio, ¿no? Cada 5,000 kilómetros, cada 10,000 kilómetros, lo metemos para el cambio de aceite, cambio de filtros, checar inyectores, todo lo que se tenga que hacer. Pero no hacemos lo mismo con el cuerpo.
cada cierto tiempo, cada año, cada 6 meses, cada 3 meses, deberíamos de revisar o de implementar ciertas estrategias en nuestro cuerpo para lograr que funcionen bien. Por ejemplo, el uso constante de fermentos, el uso de probióticos, remineralizarnos, tomar vitaminas, obviamente hacer ejercicio, hacer un detox de hígado, relajar al sistema nervioso con ciertas terapias, pero no es algo que por naturaleza lo hagamos y además el sistema actual de salud tampoco promueve este tipo de acciones preventivas. Nos vamos más a corregir, a quitar el síntoma, a erradicar ya el malestar. Y eso tiene mucho que ver con el sistema occidental que se instauró, que se impuso, pero la realidad es que en todas las medicinas tradicionales, antiguas, primales, o como tú quieras llamarle, siempre estaba el compuesto o el aspecto preventivo de la salud, solo que pues actualmente se ha perdido por alguna razón, pero cada vez más se va retomando. Entonces, es justo eso, ver al cuerpo como una máquina, porque es una máquina hiperprecisa, y saber que como cualquier máquina requiere un mantenimiento constante. Súper bien. Digo, me parece una analogía bastante precisa, ¿no? Porque el carro al final del día, si tú dejas, o sea, oye, ya sé que aquella parte, ¿no? Está frenando y suena y no sé si son las palantas, ¿no? Por ejemplo, que si hay que hacer una rectificación, etc. Pero si lo dejas, eventualmente va a fallar, ¿no? Si tiene el motor una vibración y a lo mejor es un soporte, por ejemplo, si lo dejas, se daña tu soporte, o se daña, y se va dañando, se va dañando, se va dañando. Y Y te va a muchas salir más veces, caro arreglarlo, o a lo mejor ya no va a tener arreglo y lo tienes que cambiar. sí, sí, sí. Y lo que pasa es que a veces las personas, en general, a lo mejor sentimos que ay, no pasa nada, ¿no? A lo mejor tienes una pequeña molestia. O sabes que también creo que a veces se normaliza. O sea, por ejemplo, se comen ciertos alimentos, por ejemplo, algún alimento procesado que tiende a inflamarnos el estómago, o las harinas, por ejemplo. Y después, bueno, es normal, es harina, no pasa nada, ¿no? Pero son esos pequeños sintomitas que van sumando, ¿no? En ese sentido, el, ¿qué, qué, qué síntomas o qué elementos has visto que de pronto subestimamos, pero son avisos de nuestro cuerpo que deberíamos estar escuchando para saber que hay que mejorar algo ahí? Fíjate que lo que mencionas es bien interesante porque la mayoría de las personas, especialmente los mexicanos, estamos acostumbrados a estar inflamados. Y eso en consulta yo lo veo todo el tiempo. O sea, es una normalidad tremenda que dicen, bueno, es que yo casi no voy al baño, pero así soy yo. Yo desde niño no voy al baño, cada 3 días, cada 2 días, pero así soy yo. Sí, Y así como, y luego me dicen, bueno, es que siento inflamación y dolor, pero dentro de lo normal, pues, o sea, asumiendo que todo mundo vivimos así, que el cuerpo funciona así, y como ya estamos en un mundo tan hiperindustrializado donde todo lo que comemos son plásticos y todo lo que inhalamos son contaminantes y todo el entorno es antisalud y antinatural, pues llega un punto en el que estamos en un medio donde ya olvidamos lo que es sentirnos sanos, con vitalidad, alegres y en nuestra máxima capacidad de energía vital. Entonces, lo que más normalizan las personas es la inflamación del intestino, como hablando ya de temas de intestino. La gente está acostumbrada a estar así todo el tiempo, a no ir bien al baño, a tener una colitis permanente, a tener gastritis cada tercer día, cuando en realidad cualquier síntoma o cualquier órgano debería de funcionar al 100 y vivir no debe de doler, vivir no se debe de sentir incómodo. Pero ya lo olvidamos, pues ese es el tema, ya nos olvidamos o nunca supimos lo que es estar sanos y sin dolor, ¿no? Pero eso pasa muchísimo. súper, súper. ¿Y qué dirías que es lo que normalmente causa la inflamación? ¿La inflamación intestinal o la inflamación? Porque hay diferentes Ah, tipos de bueno, es buen inflamación. punto, buen punto. Ah, Digo, ahorita estamos hablando de inflamación intestinal, pero bueno, claro. si puedes como ampliarlo, estaría incluso mejor. Mira, el tema de la inflamación es un tema que yo creo que valdría tocarlo en otro podcast porque es muy interesante. El proceso inflamatorio es un proceso en donde todos los tejidos y las células están estresadas. Tiene mucho que ver con altos niveles de estrés
tiene mucho que ver con el consumo de alimentos hiperindustrializados, también tiene que ver con emociones, mucho enojo, mucha tristeza, mucha frustración nos inflama y la inflamación es a nivel tejidos o a nivel celular. Hay personas que están inflamadas de todo el cuerpo, ese es el proceso inflamatorio. ¿Dónde se siente más la inflamación? En los intestinos, porque digamos que son un poquito más sensibles a ese proceso. La inflamación a nivel intestinal tiene mucho que ver con el consumo de alimentos procesados o de harinas refinadas. El cuerpo no está acostumbrado a alimentarse con aditivos químicos y yo normalmente les pregunto a mis alumnas, a mis pacientes, si realmente tenemos claro el concepto de aditivo químico. ¿Tú sabes por qué es el aditivo químico es químico? O sea, ¿de qué viene? Ahora yo te regreso una Sí. pregunta, Germán. Pues depende, ¿no? Muchas veces los aditivos químicos pues pueden ser procesos extractivos, si ya hay una base de la cual se pueda extraer porque ya está el compuesto ahí. En otras ocasiones pues es realmente un proceso de síntesis, ¿no? Que agarras alguna molécula inicial que se puede conocer a veces como derivados del petróleo y se genera una serie de síntesis para obtenerlo, ¿no? En algunos otros casos, en el mejor de los casos, más bien cuando son extracciones, pues una extracción de una fuente natural, que bueno, ya estamos hablando de productos bastante más amigables, pero bueno, en mi opinión, el tema más complicado es que cuando son de esta serie de síntesis, muchas veces traen ciertos residuos de otro tipo de químicos que una de dos, o el cuerpo no los sabe reconocer, o directamente pues va a actuar en este tipo de procesos inflamatorios generalizados, o directamente son toxinas, o te envenenan, ¿no? Claro. Algo, Claro, algo. aquí específicamente, por ejemplo, voy a tomar esta parte en donde mencionas que son derivados de petróleo. Si nosotros pensamos en un colorante artificial, en un amarillo, no sé qué números les ponen, ¿no? En un amarillo, en un azul, en un El conservador tal, ¿no? Y ponen colorante, ajá, en un rojo 5, todos saborizante, esos. pues son moléculas derivados de petróleo que el cuerpo no puede procesar. Ya se han hecho estudios acerca de los microplásticos en el cuerpo humano, ¿no? Y ya se ha visto que el hígado y todo el sistema del ser humano moderno pues está contaminado con microplásticos de lo que comemos, de lo que inhalamos, de lo que se absorbe también por la piel. Entonces llega un momento en el que todo eso, la barrera digestiva, que son las microvellosidades intestinales, a través de las cuales son como deditos, a través de los cuales pasan las vitaminas, los minerales, las proteínas, los aminoácidos, pues, como nutrientes más simples, también es una barrera para evitar el acceso de hongos, bacterias, virus, pero también una barrera para evitar el ingreso de sustancias que el cuerpo no reconoce, vamos a llamarle sustancias químicas. Pero en este tema de que nos alimentamos todo el tiempo de alimentos enlatados, empaquetados, con colorantes, con saborizantes artificiales, pues esa barrera se empieza a desgastar. Entonces estas microvellosidades se rompen, se barren o se agrietan. Y entonces ya no son barrera, ya es permeable. De ahí viene el término de intestino permeable. Y eso genera una inflamación constante, crónica, que se traduce en colitis, en gastritis, en mala digestión, en el famoso intestino irritable en donde tengo diarreas alternadas con estreñimiento y una inflamación en donde todo el tiempo me siento mal. Pero además de eso, además de que no podemos procesar estos alimentos hiperindustrializados, también ya se reconoce que a nivel del intestino se procesan emociones. Y como ahora estamos también muy estresados, muy lejos de la naturaleza, mal procesando todo el tema emocional, pues también la emoción se queda ahí e inflama el intestino. Entonces, si me preguntas a mí qué causa la inflamación intestinal es principalmente el consumo de hiperindustrializados, el estrés excesivo y también la falta de minerales especialmente y de fibras y de agua. O sea, básicamente son hábitos de vida y de alimentación mal manejados por el ser humano moderno. Fíjate, bien interesante. Y ahí tocaste algo que también creo que vale la pena profundizar, ¿no? Y esa parte también emocional.
Aunque fíjate, digo, antes que se me olvide, ahorita retomamos eso, antes que se me olvide, vamos a dar un pasito atrás y también si nos puedes explicar, porque creo que vale mucho la pena, ¿no? Ahorita que hablas de las vellosidades y demás, son cosas que normalmente la gente pues no sabe tanto o yo mismo ignoro algunos aspectos. Em, ¿Cómo funciona en sí la digestión, ¿no? Porque a veces piensa que solamente el estómago actúa, pero realmente pues hay muchos más procesos y al final el cuerpo humano es un sistema complejo y que no recae todo necesariamente en el estómago. O sea, ¿no puedes explicar así cómo funciona en sí la digestión? La digestión, bueno, así como lo mencionaste en un primer momento, la digestión empieza desde que el alimento toca la lengua o desde antes, desde que empezamos a pensar en el alimento, tenemos hambre. Luego viene el olfato, luego viene este proceso de degustar, de masticar. El estómago es, digamos, el primer recipiente que recibe al alimento y ahí tenemos un pH muy ácido, es como, o sea, es tan ácido que puede degradar tendones y músculos y piel y a veces hasta hueso. Entonces imagínate el nivel de acidez que debe de tener el estómago. Y ahí está malentendido la famosa gastritis, que muchas veces se cree que es por falta, por exceso de ácido. Es al contrario, es un ácido corrupto, por así decirlo, que no está adecuado en su naturaleza y que hay que corregirlo con ciertos elementos naturales de preferencia. Pero bueno, el alimento entra al estómago, de ahí pasa al intestino delgado, que es donde están las microvellosidades y la microbiota, que son los microorganismos benéficos, que son tan importantes como el ácido del estómago y como las microvellosidades y enzimas, o sea, es de lo más importante para digerir. Y posteriormente tenemos el colon, que es a través del cual transitan los desechos que no fueron utilizados por el cuerpo. Pero precisamente este sistema digestivo está conectado con el cerebro a través del nervio vago. Este nervio puede debilitarse por estrés, por ansiedad, por mal procesamiento de emociones, por un trauma, por un accidente, por un choque, por cosas emocionales que ya desconecta la comunicación entre el cerebro y el intestino y también desde ahí podemos llegar a tener alteraciones en la función digestiva. Entonces, la digestión es todo esto, es cerebro, es los 5 sentidos, pero también los órganos que componen al sistema digestivo. Súper, súper. Y por ejemplo, ahorita que empiezas a tratar esos temas, ¿no? De cómo el nervio vago, ¿no? De alguna manera enlaza el estómago con el cerebro. De ahí viene, ¿no? Esto famoso que dicen que el estómago es nuestro segundo cerebro, ¿no? Ujú. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esto que se menciona de la existencia de neuronas, ¿no? En el estómago, qué funciones tienen, cómo actúan, cómo cuidarlas incluso. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo. De hecho, para quien quiera de tu público, voy a mandarte un estudio que se llama Microbiota y Psicología, Psicología Simbiótica, que es de un psiquiatra que también es psicólogo, que quiso investigar todo este tema del eje intestino-cerebro. Y de entrada, el primer fundamento de esto es que en el intestino delgado también hay neuronas. Tenemos 600 millones de neuronas en el intestino, cuando en el cerebro hay 86,000 millones. Órale. Comparado con las neuronas del cerebro, no es tan significativa la cantidad que hay en el intestino, pero lo que ya se comprobó es que a nivel intestinal se producen neurotransmisores. El principal es la serotonina, que se produce en un 95% en los intestinos, y luego le sigue la dopamina, que se produce en un 50% en los intestinos. Ambos neurotransmisores tienen que ver con el bienestar, con esta sensación de alegría, de la recompensa, del gozo, del placer, de estar bien con la vida y de procesar precisamente emociones. Entonces, yendo más profundo, estos autores proponen que a través del cerebro también percibimos, a través del cerebro también pensamos y a través del cerebro procesamos cierta parte de la realidad. Entonces, básicamente, el segundo cerebro es
un cerebro pensante, sintiente, que también toma decisiones. Entonces, de hecho, te invito a hacer el ejercicio o a cualquier persona que nos esté escuchando. Yo antes de empezar esta plática contigo, llevé mi atención a mi estómago, a mis intestinos, tratando de dejar un poquito de lado la atención en mi mente, porque pues mi mente quiere estar procesando la información y pensando qué voy a decir y qué temas voy a hablar y todo esto. Pero en el momento en que yo bajo la atención a mi estómago, mi conciencia cambia un poco o mi forma de procesar la información cambió un poco y entonces el pensamiento es como más profundo. Yo que he hecho más estos ejercicios, como que las ideas vienen desde otro lado, pues. Y se dice que en la medicina chamánica, se dice que los brujos, los curanderos, los yerberos, curan y perciben el mundo a través de los intestinos. O sea, como que su percepción está acá en el estómago, en el segundo cerebro, y que eso les permite cierta evidencia. Yo no he llegado a ese punto, pero concuerda mucho con todo esto que proponen estos autores sobre el eje intestino-cerebro, que le llaman psicoperistalsis, que precisamente es procesar las emociones a nivel de intestinos a través del movimiento del intestino delgado y del intestino grueso. Entonces, prácticamente es como aprender, reaprender, porque esto ya lo sabíamos, a usar este cerebro digestivo, la víscera, para también desde ahí pues llevar un proceso de información a otro nivel, ¿no? Y que es un ejercicio que puedes estar haciendo simplemente con llevar la atención ahí. Obviamente hay que tener mucho cuidado en cualquier alteración digestiva, corregirla, porque si tú estás inflamado, si tienes colitis, gastritis, diarreas, estreñimiento, acidez, intestino irritable, lo que sea, ese procesamiento de información y de emociones va a estar alterado. Ya se relacionó en muchos estudios la presencia de depresión con alteraciones digestivas. Y de hecho ya se utilizan los probióticos como parte de estrategias de protocolos para quitar la depresión en ciertas personas. Entonces, bueno, ya esto va avanzando bastante. Fíjate, eso llama mucho la atención porque em, a veces se dice que pues hay que poner atención a nuestro cuerpo, ¿no? Y creo que es algo primordial. Y incluso gente que dice, o sea, es que tengo antojo de esto bien específico. O sea, por ejemplo, yo he escuchado gente que, no sé, por ejemplo, alguien que no suele comer chile y de pronto una semana, oye, es que tengo mucho antojo de chile, ¿no? Y esto podría estar relacionado tal vez, ya miras tú mejor, probablemente con los nutrientes que tiene. Incluso, y creo que ese es un tema interesante, ahorita que hablabas hace rato de los productos fermentados, que ahorita pusiste bien este ejemplo, mm, los fermentados, como el vinagre de manzana, por ejemplo, productos como el kefir, que además obviamente son algo, tiene probióticos, también tiene biomoléculas que se han estudiado y que muchas de ellas tienen eh, funciones en la salud, por ejemplo, en tema del sistema inmune, incluso algunas moléculas que de manera aislada se han estudiado para ver si pueden prevenir el cáncer, encontrando efectos positivos, en fin, es un mundo bastante extenso. Entonces, tú en efecto dirías que si aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, nuestro estómago, pudiéramos de alguna manera nutrirnos mejor. ¿Tú pensarías algo así? Mira, definitivamente aprender a llevar la atención al cuerpo, a las vísceras en específico, nos permite reactivar la comunicación con nuestro cuerpo físico orgánico. Porque yo sí creo que todo ser humano tenemos la capacidad de saber en dónde tenemos el problema y qué hacer al respecto. Definitivamente volver a prácticas, no voy a decir antiguas, porque todavía nuestras abuelas hacían fermentos, todavía nuestras abuelas germinaban, todavía recogían los nopales y quelites del cerro. Yo todavía me acuerdo que eso hacía mi mamá. Entonces, ese tipo de prácticas de tomar todos los días un fermento, ya sea en forma de tepache, en forma de kefir, los búlgaros, o sea, tener un vitrolero en tu casa, ese hábito se perdió desde hace ya unas 2 generaciones o más.
pero justo eso permitía mantener al intestino, la microbiota en buen nivel, y de la microbiota depende el sistema inmunológico, por eso ahorita hay tanto cáncer también, porque estas biomoléculas que mencionas, además de los microorganismos benéficos, es la primer barrera inmunológica, y el cáncer es un fallo en el sistema inmune. O sea, es el sistema inmune que no está respondiendo para erradicar las células que contienen errores, ¿no? Entonces, además de eso, pues volver a consumir alimentos que crecen en tu región. De ahí viene todo este tema de las enzimas. Por ejemplo, una manzana que apenas cortaste del árbol tiene muchísimas enzimas, tiene energía vital, vitaminas, minerales, contrario a una manzana que viene de Washington y tiene 3 meses almacenada, pues ya no contiene energía vital ni elementos vivos, ¿no? Y eso permite definitivamente como volver a esta conciencia digestiva en donde ese cerebro te va hablando. Yo creo que ahí radica mucho el tema también de la percepción o el sexto sentido que tenemos cada ser humano. Y, y si nos reconectáramos con eso, pues yo creo que cada uno sabríamos hacia dónde ir y qué necesita el cuerpo, como estos antojos que mencionas, ¿no? Cada antojo, como este antojo de necesito comer esto, está relacionado con la falta de una vitamina o con la falta de un mineral. Ahora, cuando el antojo es por un alimento hiperindustrializado, como un gansito, como un refresco negro, como eso, ya estamos hablando más bien de adicciones. O sea, yo no puedo decir, ay, es que se me antojó un cigarro porque me falta vitamina C. No, o sea, se me antojó un cigarro porque soy adicta al tabaco. Igual con la Coca-Cola, se me antojó una Coca-Cola porque soy adicta al azúcar y a la cafeína que contiene y al colorante. Entonces, nada más hay que diferenciar esos antojos auténticos, reales, por falta de nutrientes, y esos antojos que vienen de las adicciones a los alimentos. Sí, qué buen comentario que vas a hacer, porque a veces la gente piensa que, a ver, ahorita hablamos de regresar a muchas cosas que hacían en el pasado, que está bueno, pero a veces se puede llegar a romantizar la idea de que todo antes era mejor, ¿no? Si es natural es bueno, ¿no? Si el cuerpo me lo pide, hay que dárselo, ¿no? Y hacer esa distinción de que no siempre es así. Y, por ejemplo, en el caso de los ultraprocesados, pues más bien viene de eso, de una adicción o quizá incluso un desbalance, un desequilibrio en tu alimentación que estás comiendo demasiado azúcar ¿no? O sea, también puede pasar ese tipo de cosas, ¿no? Y voy a hacer aquí dos comentarios puntuales, uno un poquito más absurdo y el otro interesante. Ahorita que estamos hablando de este tema, ¿no? De, del intestino, de las neuronas y demás, me hizo recordar que, te digo, es bastante absurdo, pero está divertido. En la película de los Croods, si la llegaste a ver, estos cavernícolas, ¿no? Sí, Eh, llega el chavito, que ya se me fue el nombre, que luego como que quería andar ahí con la hija del Crud, ¿no? sí. Entonces, este chavito decía que sus ideas venían de la mente, ¿no? Y entonces el señor Cruz, vamos a decirlo así, como que decía, oye, es que como que tenía cierto recelo, ¿no? Entonces, él también quería tener ideas y en una mañana él empieza a generar sus propias ideas, ¿no? Y dice que sus ideas no vienen de la mente, vienen del estómago. Qué interesante. No recuerdo esa escena, pero la voy a volver a ver. Sí, sí, ¿Sí? sí, bueno, digo, como película de comedia es buenísima, pero yo no me había puesto a pensar que de alguna manera nos estaba dando un cierto indicio, porque tal vez no fue al azar, yo creo que tiene que ver todo esto, ¿no? Yo creo Y que el no. segundo, sí, dime. Ah, es que me hiciste acordarme de que yo creo que no es casualidad que hayan mencionado eso, porque incluso filósofos como Nietzsche escribió sobre la función del intestino y la importancia para él de tener una buena digestión y tener una claridad mental óptima. Incluso él decía que para escribir toda su filosofía y todas las teorías que él nos compartió, que son súper profundas, él tenía que escribir caminando, porque él tenía en su creencia en los 1800 donde él vivía, que si él se sentaba por más de 5, 6, 7 horas, los gases del estómago subían al cerebro. Y entonces, obviamente con el conocimiento de la medicina de aquel tiempo,
se creía que los gases del intestino subían al cerebro, pero en realidad lo que sucede es que este nervio vago manda la información de que si hay una inflamación en el intestino, conecta con inflamación del cerebro. O sea, si me inflamo del intestino, me inflamo del cerebro. Y al revés pasa lo mismo. Y un cerebro inflamado no puede pensar bien, no puede poner atención, no hay claridad mental, no hay enfoque. Entonces, de hecho, si nos vamos a ver a los grandes filósofos, la mayoría hablaba de la importancia de tener un intestino saludable para poder pensar bien. Y ahora ya se demostró científicamente de dónde viene esto, pero tal cual, los pensamientos se pueden generar desde el intestino. Las grandes teorías ahí nacieron. Sí, sí, sí. Fíjate, está buena esa forma de verlo y ese aporte que nos hizo por ahí Nietzsche. Y es que incluso podemos pensar que, o sea, en una frase súper simple, hasta dicen estómago, o sea, ¿cómo es la frase? Que estómago contento. No, Estómago lleno, corazón contento. exacto, ¿no? O Sí. sea, hay frases simples que nos hacen recordar este tipo de situaciones. Y también a veces se piensa que si yo ya comí mis proteínas, carbohidratos y grasa, ya tengo todo, ¿no? Pero muchas veces olvidamos los micronutrientes, la parte de la flora intestinal, incluso, y es lo segundo que quería comentar, los animales se suplementan. Y te pongo un ejemplo, digo, a lo mejor conocerás otros, pero te pongo un ejemplo. Los elefantes, el que cabe mencionar también algo interesante de los elefantes es que son matriarcados, ¿no? A veces se piensa que todo es patriarcado, que sería otro tema, pero bueno, los elefantes es un matriarcado. Entonces, el, suelen moverse en manadas y lo lidera, digamos, la hembra de mayor longevidad generalmente porque tiene la experiencia, el conocimiento, y lo que hace cada cierto tiempo, entre otras cosas, van de alguna manera caminando, migrando, buscando cuevas. Lo interesante de esto es que si hay otros grupos de elefantes, a veces la cueva ya suele estar marcada. ¿Qué es lo que hacen? Pues tienen los colmillos. Ahí sí no recuerdo exactamente cómo está la seña, ¿no? Pero si marcas, por decir, del lado izquierdo, quiere decir que en esa cueva hay minerales. Si marcas del lado derecho, quiere decir que no hay minerales. Ok. Entonces, esa es información para otra manada o para ellos mismos que a lo mejor fueron hace un año, ya no se acuerdan si esa Ujú. cueva era o no. Entonces, van, si ven que está marcada con minerales, se van al fondo hasta encontrar los minerales y se suplementan. Eso se me hace sumamente interesante. Interesante, claro. Entonces, ellos entienden cuándo tienen que suplementarse y aparte una labor social y de memoria colectiva, hacen marcas para ser más eficientes en términos de tiempo, ¿no? Ujú, claro. No, y esta parte de la suplementación también, que es un boom actualmente, está justificada por el hecho de que los alimentos que ahora se cosechan, especialmente vegetales, frutas, verduras, pues ya no contienen la misma cantidad de vitaminas, minerales y otros oligoelementos que hace 20 años. De hecho, tengo un estudio que también te voy a compartir en donde comparan la cantidad de minerales y vitaminas de ciertos alimentos, por ejemplo, un brócoli, ¿no? Un brócoli en los 80 tenía, por poner un ejemplo, 100 microgramos de calcio. 20 años después ya tiene 70% menos, solamente 30 microgramos de calcio. Estoy hablando así al azar. Y cada alimento se le midió esta cantidad de nutrientes y conforme van pasando los años contienen cada vez menos. Y esto se explica por la sobreexplotación de la tierra, el uso de pesticidas, de herbicidas, que ya no se rotan los cultivos como se hacía antes. O sea, pueden pasar 10 años cultivando maíz y ese maíz va desgastando ciertos minerales y entonces ya es como un maíz pues con menos calcio y con menos otros nutrientes, ¿no? Entonces ahora sí se hace necesaria, desafortunadamente, pues la suplementación en el ser humano, porque ya no se cubre con lo que comemos día a día, ya necesitamos la capsulita, ya necesitamos el polvito para poder acceder a eso que estamos necesitando. Pero también esta suplementación tiene que tener un orden, ¿no? Porque cada vez yo veo más en consulta una
intoxicación por exceso de suplementos. Entonces, cada vez más personas llegan, toman 11 suplementos, 15 suplementos, el hígado está a tope, los intestinos ya no procesan y es como de, a ver, espérate, también ahí hay que tener ciclos de suplementación y tener un orden, porque es demasiada información para el cuerpo. Entonces, espérame tantito y vamos a acomodar, ¿no? Pero esto relacionado con la suplementación de animales, pues yo creo que sobre todo en el ser humano es importante ahora. Fíjate, bien interesante también lo que comentas. Y me hace, bueno, antes de que quiero nada más añadir una cosa. Algo que también pienso que ha influido en que los alimentos vegetales, por ejemplo, hayan disminuido su cantidad, y frutas también, disminuido su cantidad de nutrientes, es porque al final del día, además de todo lo que acabas de decir, lo que se ha hecho en los cultivos es priorizar la producción. Entonces, si esta semilla me dio más producción, si esta variedad crece más y más rápido, ¿no? Requiere menos agua. Entonces, Claro. yo cultivo preferentemente esa variedad. Entonces, no hay demasiado interés, eso también sería incluso un tema de capitalismo incluso, Ujú, pero claro, no hay demasiado interés en verificar que el nivel de nutrientes sea necesario. Entonces, si tú estás produciendo toda la parte productiva, estás ignorando otro lado que también es relevante. Entonces, eso ha hecho que tal vez sea otro factor más para que los alimentos hoy por hoy tengan menos nutrientes, porque no le damos la relevancia a ese factor y no lo estamos analizando, digo, de manera masiva. Habrá en algún lugar que a él les interesa y sus variedades tendrán, espero que lo exista, de hecho, que tenga sí, mayor cantidad de nutrientes. A lo mejor, ¿sabes qué? También otra cosa. La mayoría de la gente cuando va al supermercado va a agarrar la manzana que ve más redondita, más brillosita, más bonita. más bonita. No la que a lo mejor está un poquito deforme, ¿no? Lo mismo con otras frutas, como el melón, la sandía, la uva y demás. Este, Se agarra lo que está más bonito. Ujú. Y eso también hace que el productor diga, no, quiero producción y que sea bonito. Y eso nos ha afectado a todos en ese nivel de poder tener alimentos de calidad. Sí, yo creo que es un problema multifactorial y es un tema de a nivel sistema, o sea, nos estamos yendo ya a un tema de capitalismo en donde obviamente, como dices, se rompe con la variedad, se prefieren ciertos alimentos más resistentes, más bonitos, de aspecto, no necesariamente saben mejor, la mayoría de las veces no, pero de aspecto más bonito y que resistan mucho más. Pero además de esto es un negocio redondo porque pues si no le aportas suficientes nutrientes a la población a través del alimento, pues vas a generar un producto que compren con eso que están careciendo, ¿no? Entonces es el mercado al final de cuentas, ¿no? Tienes el alimento, pero además ofreces un producto de vitaminas, minerales y las personas siguen buscando lo más bonito y entonces el ciclo del capitalismo se completa. Entonces habría que pensar de manera diferente, romper la lógica, pensar fuera de la caja y pues crear un sistema distinto en donde se priorice la salud del ser humano y se rompa un poquito con esta lógica de productividad, ¿no? Y de tener la mayor ganancia y del negocio y todo eso, pero es complicado, es la utopía todavía. Sí, sí, es complicado. Pero digo, la realidad es que si estuviéramos como sociedad, ¿verdad? Digo, habrá quienes sí, pero quizá algún grupo no. Em, pero por ejemplo, en tiempos del COVID se nos dio una señal interesante. Y es que hubo un momento donde de verdad el mundo paró. O sea, no vamos a producir porque nos vamos a supercontagiar todos y no sabemos cómo atacar esta epidemia, esta pandemia. Entonces, en esas 2 semanas que el mundo entero paró de manera productiva, todo lo que no era extremadamente necesario, en 2 semanas, increíblemente, el mundo logró revertir mucho, mucho la contaminación, mucho de la propia capa de ozono, los ríos, las tierras. Claro, Entonces, el planeta tiene la capacidad de limpiarse, nuestro cuerpo rapidísimo. tiene la capacidad también de limpiarse, Ujú. pero hay que darles ese espacio, ¿no? O sea, yo creo que no pasaría nada realmente si 2 semanas al año paráramos. O sea,
Exacto, tanto un de manera detox productiva mundial, sí. como de manera consciente. Oye, Ujú, yo sé que es difícil dejar quizá de comer los procesados porque es lo que tenemos en el día a día, es a veces difícil evitarlos, pero hay que tener esas semanas de descontaminación, ¿no? Que dejen que el cuerpo se limpie solo, pero también lo podemos ayudar, ¿no? En ese sentido, ¿cómo sugieres que paremos por un par de semanas para limpiarnos, consumir más agua, ujú. fermentos? ¿Cómo podemos hacer ese tipo de protocolos, vamos a llamarlos? Sí, claro, son protocolos. Mira, las personas que pasan por mi consultorio, la primera fase del tratamiento es una desintoxicación, precisamente. La primera fase se llama fase de desintoxicación y desinflamación, porque ya hablamos del tema de la inflamación. Y es justamente eso, darle un descanso al cuerpo de alimentos procesados, de todo lo que le genera, no sé, algún tipo de contaminación, pero además de eso, también tiene que ver con darle suplementos o herbolaria que estimula las rutas de desintoxicación del cuerpo y de eliminación. Entonces, por un lado, estás parando el ingreso de basura a tu cuerpo y por otro lado, les estás dando catalizadores o estimulantes para que eliminen la basura que ya está ahí desde hace probablemente años, ¿no? Entonces, son esos dos abordajes principales. Y luego yo les sugiero que ese protocolo de desintoxicación lo vuelvan a aplicar a los 6 meses o cada año, pero sistemáticamente. Y volvemos a la analogía del auto. Yo les digo, si lo haces cada 6 meses es como meter tu máquina o tu automóvil a servicio cada 10,000 kilómetros. El mínimo es cada año, pero si puedes hacerlo cada 6 meses, mejor. Y justamente es esta parte de permitirnos parar en esta lógica de consumo, de producción, producir, producir, consumir, consumir, que también este protocolo de detox, como dices, lo deberíamos de llevar al mundo. Yo no lo había pensado de esa manera, entonces gracias por compartírmelo, pero debería de ser de los tomadores de decisiones decir, a ver, ¿nos estamos acabando esto o no nos está haciendo bien a nosotros? Porque al final se nos regresa todo el cochinero que estamos generando y permitirnos una vez al año el mundo para un mes, 2 semanas, no sé, lo que sea económicamente factible, porque también hay un tema económico ahí, pero al menos comenzar con nuestra propia máquina, con nuestro propio cuerpo, que ahí sí tenemos más control y ahí sí tenemos más poder de decisión. Tu detox cada 6 meses. ¿Y cuánto dura un proceso de desintoxicación conmigo? 21 días. 21 días en donde quitas procesados, en donde quitas harinas refinadas, yo te doy suplementación con herbolaria, limpias tu cuerpo y luego ya le seguimos con las siguientes fases, porque hay más por hacer por el cuerpo, pero de entrada la limpieza es básica. Ok, ok, muy bien. Fíjate que ahorita lo que comentas, pero me dices que recomiendas una vez cada 6 meses, por ejemplo, una vez al año, y estoy seguro que alguna persona va a decir, bueno, y si yo quiero hacer una vez al mes, ¿qué- ¿se Ajá. puede una vez al mes? O hay un momento quizás que a lo mejor hay que esperar un poquito porque también puede ser mucha carga, ¿no? A lo mejor. Sí, mira, una vez al mes se me hace mucho porque, como te digo, el cuerpo necesita de más mantenimiento. No solamente es limpiarlo, también es nutrirlo, también es activarlo, también es fortalecerlo. Entonces, si tengo pacientes, que se la viven en desintoxicación y de tanto desintoxicarse están descompensados. Ya rompieron con la armonía de su cuerpo y eso ha hecho que más bien enfermen de tanto implementar protocolos de desintoxicación. Cualquier extremo es malo y entonces hay que darle descanso. Yo creo que lo mínimo o así como que lo permitido sería cada 3 meses. Y idealmente cada 6 o cada año, creo que cada 6 es como lo que yo podría recomendar en general para darle espacio a atender otras zonas del cuerpo. También la desintoxicación puede ser a dosis bajitas todo el tiempo durante todo el año. Por ejemplo, consumir germinados y fermentos
todo el tiempo, de manera constante, implementados en tu dieta cotidianamente, ayuda a que tu cuerpo se mantenga limpio, que el hígado se mantenga activo en sus rutas metabólicas, que no almacenes tantos metales pesados, que tu intestino siga con la capacidad de desechar todo lo que necesita eliminar, de ingresar probióticos para que la función digestiva esté correcta. Y eso es un mantenimiento constante. Insisto, antes se hacía y por eso no había necesidad de implementar estas desintoxicaciones un poquito más drásticas, pero como ya no se hace, pues necesitamos cosas más rudas, ¿no? Pero con eso tendría la gente, con fermentos y germinados. Perfecto. Ahí de los germinados, fíjate que a mí me gusta consumirlos de manera constante. Yo lo que suelo hacer es como que cada semana le cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, una semana consumo germinado de alfalfa, la otra Maravilloso. semana de zanahoria, Ujú. la otra semana de chícharo, de soya, Perfecto. y creo que son los cuatro principales que suelo consumir. Y busco variar, además, vegetales y demás, ¿no? Fíjate que yo pienso que también estamos viendo una época donde se vuelve más prioritario, más esencial cuidar nuestra alimentación, nuestros hábitos. Porque podemos decir, bueno, es que el típico caso, ¿no? Mi abuelo ni se cuidaba y aparte se echaba un shot de tequila en la mañana y otro en la tarde, otro en la noche y no le pasó nada, ¿no? Pero el tema es que actualmente, además de lo que mencionabas de cómo los alimentos tienen menos nutrientes, también existen factores ambientales, ¿no? Claro, Hoy hay más contaminación en el medio ambiente, ruido, que también es contaminación, el ruido ambiental. Y otra cosa que de hecho poco se habla, y es que hoy por hoy la capa de ozono se ha ido reduciendo, y la capa de ozono tiene una función primordial, que es de alguna manera reducir el nivel de energía que llega, bueno, no energía, más bien de radiación directamente, el nivel de radiación que llega a la Tierra. Entonces, la radiación que recibimos hoy no es la misma que recibían nuestros abuelos hace años atrás. Entonces, el incremento de todos esos factores hace que hoy sea más esencial cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestros hábitos. Mm, y por ejemplo, antes que se me pase, porque hasta tener una pregunta se me fue, pero también yo escucho gente que dice, bueno, es que no es mi culpa, o sea, me heredaron una genética donde yo como tantito y subo de peso. Entonces, la genética es totalmente la culpable, mi metabolismo es malo porque yo nací con ese metabolismo. ¿Qué tan cierto es que tenemos la mala suerte de tener un mal metabolismo? no, la verdad es que el mal metabolismo es algo muy reciente. Antes la población obesa era mínima y voy a retomar el ejemplo del abuelo que mencionaste. A ver, el abuelo podía fumar un montón y podría haberse tomado toda la botella en un día de tequila, y a lo mejor ni hacía ejercicio, pero este abuelo en cuestión no tenía a disposición alimentos enlatados, empaquetados, no tenía la caja de cereal, no tenía el pan de caja con un montón de conservador para que dure 5 años, pero además este abuelo normalmente vivía junto a la naturaleza, no como nosotros que ahorita estamos rodeados de 4 paredes de cemento, 5 o 6 con el techo y el piso, porque también está demostrado que la naturaleza provee hidrógenos negativos. Los hidrógenos negativos son fundamentales en la salud del ser humano y les invito a que investiguen al respecto, porque los hidrógenos negativos son moléculas que existen en el medio natural. Los árboles comparten hidrógenos negativos. También el agua de un río, el mar, por eso en el mar nos sentimos como tan relajados. Un fermento como el vinagre de manzana tiene muchos hidrógenos negativos. El incienso, los aromas, todo el tema de aromaterapia es terapéutico también por los hidrógenos negativos que hay. Y estos hidrógenos negativos son precursores de moléculas como la serotonina. Hace rato hablamos de la serotonina y de moléculas como antioxidantes. Entonces, justo decías, el entorno en el que estamos rodeados, el ser humano moderno, ya está corrupto.
ya no es el entorno en donde nuestro cuerpo funciona adecuadamente. Entonces, más allá de los hábitos y la buena alimentación que podamos tener, también tenemos que regresar a los ciclos naturales de la tierra y tener al menos un árbol aquí cerquita y un pasto en el patio. Cuando hay un documental en Netflix que se llama Grounding o Earthing, que significa literal poner los pies descalzos sobre la tierra. Y está demostrado que el simple hecho de descalzarnos en el pasto, en la tierra natural, regula la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, no se equilibra el campo electromagnético, porque ya lo miden con aparatitos para medir no sé qué, yo no sé mucho de eso, pero es decir, regresa a todo el sistema orgánico a un ritmo, a una armonía adecuada que corresponde al ser humano, contrario a que yo estoy ahorita frente a una computadora con mi celular a un lado, con una antena no sé qué acá y rodeada de cemento, ¿no? De concreto. Eso rompe completamente, no hay hidrógenos negativos, no hay luz solar natural, que además ya hablamos de la capa de ozono, que puede ser contraproducente, pero justamente este abuelo en cuestión vivía en un medio completamente diferente al que nosotros vivimos actualmente. Entonces estamos más inflamados, más intoxicados, más estresados y eso exige tratamientos cada vez más complejos. Como nutrióloga te lo digo, el tema del sobrepeso y la obesidad ya es un reto para los profesionales de la salud porque tiene que ver con todos estos factores que te acabo de mencionar. Ya no basta solamente con la dieta baja en calorías para que la persona logre su objetivo en cuanto a peso. Ya hay que trabajar a nivel de hígado, de intestinos, de estrés, relajarlo, darle minerales, que obviamente haga ejercicio, que vaya a la naturaleza. O sea, es complejo ya el tratamiento. Fíjate, ahorita que hablabas también del grounding, yo he leído muy poco de eso, pero digo, algo que pudiera agregar es que al final el cuerpo humano funciona como una batería, ¿no? Obviamente eso siendo un poco reduccionista, pero algo interesante es, digo, explicado de manera simple, o sea, por ejemplo, si esto fuera un cable y aquí, de aquí a acá está viajando los electrones, pues esto es, digamos, un flujo eléctrico. Y eso causa que en este otro sentido se genere un campo magnético. Exacto. Entonces, la forma en que se genera o el nivel que se genera la energía eléctrica en nuestro cuerpo va a generar un determinado campo magnético. Ujú. Para que la energía fluya, necesitamos un medio acuoso. De entrada, tenemos que estar hidratados. Si tenemos mala hidratación, ya empezamos mal, ¿no? Aparte que la mayoría de las funciones y reacciones bioquímicas del cuerpo suceden en un medio acuoso, o sea, en agua. Entonces, de entrada hay que estar hidratados. Después, nosotros, como bien decías en el ejemplo anterior, donde pues vivimos en 4 o 6 paredes, ya, ¿no? Entonces, estamos aislados, nuestro campo magnético cambia. Ujú. Yo digo, a ciencia cierta, no sé hasta dónde, qué tanto afecte o favorezca, que probablemente debe haber ya algún fundamento por ahí. Y no recuerdo exactamente quién fue, tendré que llevármelo de tarea, pero sí recuerdo que algún científico famoso de hace muchos años fue lo primero que propuso. En ese entonces no se llamaba grounding, pero sí propuso que parte de una forma para estar sana es tener un rango de campo magnético. O sea, si tú estás por fuera de ese campo magnético, Claro. podías perder tu equilibrio propio. Eh, y sí recuerdo que de hecho hay un par de artículos científicos de aquel entonces. Entonces, seguramente, a eso me refiero, que seguramente hoy por hoy tendría que haber un artículo con algún fundamento o por lo menos investigación que dé indicios del por qué funciona, ¿no? Ciertamente, un árbol también genera campo magnético. Entonces, al Ujú. estar conectado con la tierra y luego pues también sabemos que las raíces pues van viajando, digamos, en el subterráneo, que incluso se habla de estos bosques que están interconectados y demás, pues hay un campo magnético tal. Entonces, y digo, me estoy desviando bastante, ¿no? Pero ya estoy hipotizando mucho ahorita. Pero si hay un cierto campo magnético que en promedio lo aportan 10, 15, 50 árboles
y llega un humano y se conecta a ese campo magnético, en principio va a regular el campo magnético. Y si ese campo magnético, en efecto, como se hipotizó en aquel entonces, tuviera una relación con la salud, entonces eventualmente hacer grounding te va a ayudar a que tengas un cierto estado de salud sumado a esta serie de hábitos que nos ha ido compartiendo a lo largo de hoy. Claro, mira, yo creo que no nos estamos saliendo del tema. Para mí tiene todo que ver lo que estás mencionando, que pudiéramos hacer otra plática respecto a este tema, porque a mí me apasiona y creo que hay mucha tela de dónde cortar ahí, porque precisamente es reconocernos como parte de un planeta Tierra que tiene ciertas leyes, ciertos ciclos, ciertos sistemas para autorregularse, y que siento que los seres humanos, yo no estoy en contra del progreso ni de la inteligencia artificial ni de la tecnología, al contrario, me subo a ella en tanto puedo, porque también mi capacidad tecnológica es limitada, pero más bien creo que en este afán por ir hacia el progreso nos hemos salido de, incluso se puede ver hasta de manera negativa como estar muy conectado, muy hippie, ¿no? Así como, ay, la hippie, ya su temazcal y su, Sí. que anda descalza, y la que abraza un árbol, ¿no? El que abraza un árbol ya es como el loquito. Pero no podemos dejar de lado que venimos de esta tierra, y que si nosotros evaluamos la composición del cuerpo a nivel químico, atómico, pues estamos hechos de tierra y de agua y de aire, o sea, no nos podemos despegar, ¿no? De este planeta. Y yo creo que más bien las terapéuticas actuales, el famoso wellness que está muy de moda ahora, sí tiene que ir encaminado en suplementar, en hacer más ejercicio, en comer bien, pero también en invitar a la persona que se vuelva a reconectar con lo verde, con el árbol, con la tierra, con el pasto, y recuperar los medios naturales que nos rodean, porque pues al final vivimos en estas cajas de concreto, y nos encerramos en cajas de concreto y manejamos un auto, que también es una máquina, y en pocos momentos nos regresamos a eso que es natural. Y yo creo que también ahí está el desequilibrio, y hablar de que también somos un cuerpo eléctrico y de que también somos un cuerpo magnético, pues es una realidad, eso ya está comprobado. Entonces, yo sí incluyo en mis protocolos este tipo de actividades que recomiendo a las personas como parte de su proceso de curación o sanación. Fíjate, hay un punto que dijiste que me llamó la atención y me gustaría hacer un poquito hincapié. Y habla como este progreso, ¿no? La inteligencia artificial, la tecnología y demás. Eh, yo pienso que el problema, porque, híjole, yo sí le veo como un problema, honestamente. Digo, no necesariamente es que esté en contra, per se, pero el problema del progreso es que creemos que el progreso es solamente lo tecnológico. En realidad, lo que tendremos que hacer para un verdadero progreso es entender qué otros puntos o qué otras direcciones se pueden catalogar como progreso. ¿A qué me refiero? Tendríamos progreso tecnológico y dentro de eso tenemos ramificaciones como progreso tecnológico en IT, y de ahí se deriva la parte de IA. Tendremos progreso de biotecnología, donde, fíjate, voy a hacer un paréntesis aquí. Hace poquito me invitaron a dar una plática sobre la química del vino. Mm. Y algo que estuvo muy interesante, y la verdad es que estuvo interesante investigar eso, y hablé del sabor, por qué se da el sabor, cómo lo sentimos, la astringencia y demás, la fermentación y todo esto. Pero algo que se me hizo bien interesante es que hoy por hoy existen estudios eh, que usan los desechos del vino para hacer innovaciones. Por ejemplo, resulta que existen ciertos microorganismos que tienen la capacidad de tomar ciertos sustratos orgánicos y generan electrones. Esto se traduce en generación de energía eléctrica. Ok. Entonces, eso es bien interesante. Ujú.
indagando por ahí, también existen microorganismos que tienen la capacidad de consumir los microplásticos para generar otro tipo de metabolitos. Entonces, el mundo ahí de la microbiología y de la biotecnología en general es un mundo que, si lo exploramos mucho más, ahora sí en términos simples, nos va a sacar las papas del fuego de muchos problemas que tenemos como humanidad. Y cuando se habla de progreso, pensamos solamente en el progreso tecnológico tipo IT, tipo IA, no de un progreso biotecnológico, por ejemplo. Otro tipo de progreso, hoy, digo, lamentablemente no pude asistir, pero hoy a las 10 de la mañana, no sé cuándo va a sacar el podcast todavía, pero hoy 29 de junio del 2026, a las 10 de la mañana, un amigo propuso en el Congreso del Estado nuevas normativas para los derechos ambientales. ¿Qué quiere decir? Que el árbol no es simplemente una cosa que está por ahí arrumbada, ¿no? Es un ser que tiene derechos en el área metropolitana de Monterrey. Eso es lo que busca hacer esta persona, ¿no? Un amigo que estimo bastante y también le tengo admiración por todo ese tipo de trabajo que hace. Entonces, el árbol tendría derecho a que se le cuide, tendría derecho a estar en un ambiente propicio, tendría derecho, ¿no? Entonces, eso es progreso. Interesante, claro. O sea, es como considerar el todo en donde estamos inmersos. Exacto, exacto. Y en ese sentido, como no estamos considerando el todo, para mí hemos tenido como humanidad un cierto más o menos pico de progreso y luego un decremento, porque en realidad si sumas todos esos aspectos, estamos contaminando ya demasiado, estamos desabasteciendo, como bien decías, de minerales a la tierra, estamos cayendo incluso en temas de pérdida de valores, etc, etc, etc. Entonces, en promedio, en realidad, estamos perdiendo nivel de progreso, porque nos estamos enfocando en un solo tipo de progreso, ¿no? Bueno, esto mismo sería... Otro tema de otro podcast, pero está Sí, interesante de retomar este tema de el ser humano en nuestra hiperindividualismo o solamente enfocarnos en un tipo de progreso precisamente, estamos rompiendo el vínculo con todo lo que es la vida humana y la vida no solo humana, sino la vida en general, ¿no? Y los ritmos y el planeta Tierra y todo lo demás, que tendríamos que llegar a un nivel de conciencia en donde reconozcamos que es un tejido todo esto. La vida es un tejido, la existencia es un tejido y ok, yo voy hacia adelante, pero también considero lo que tengo a un lado, arriba, abajo, los reinos que consideramos son inferiores, que no solamente nos sirven para alimentarnos o somos los depredadores de ellos, sino que más bien son nuestros pares que nos están ayudando también a mantenernos en esto y a seguir sobreviviendo, ¿no? Pero sí ya son cuestiones también muy sí, filosóficas, profundas, complejas. sí, sí, no, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Porque hay un concepto que se llama holobionte, ¿no? Y a mí me gusta ver al mundo como un holobionte. Un holobionte básicamente eh, es un ser vivo compuesto por más seres vivos, ¿no? O sea, en términos simples. Entonces, la Tierra, pues obviamente nosotros vivimos aquí en la Tierra, pero no somos los únicos seres en la Tierra, ¿no? Como dices, hay muchos más, desde árboles, animales, microorganismos y todo, y todos tendríamos que estar conviviendo en armonía. De lo Ujú, contrario, pues vienen desequilibrios y ujú. por eso estamos de alguna manera acabando con el planeta, pero bueno, claro que hay esfuerzos para evitar eso, ¿no? Y con este ejemplo voy a arrasar un poquito la parte también de nutrición. A veces con el hecho de querer hacer todo artificial y no entender la complejidad de fondo de las cosas, pues creamos también alimentos que decimos, bueno, está completo porque tiene todos los macronutrientes y micronutrientes. Y voy a tomar los elementos que dijimos durante el podcast, porque hablamos de la microbiota, hablamos de estos biocompuestos, hablamos del efecto de los productos fermentados. Entonces, no solamente son los macronutrientes, ¿no? Que sabemos que es proteína, carbohidratos y grasas, sino todos estos micronutrientes que mencionabas que
que hoy por hoy verduras y frutas los tienen en menor cantidad, pero también todos estos compuestos que se generan, ¿no? Como anticancerígenos, antiinflamatorios y todo eso. Entonces, el problema de los productos procesados o ultraprocesados, además, claro, de aditivos químicos, es que en realidad no estamos reproduciendo del todo los alimentos. Estamos reproduciendo una partecita. Y luego viene todo eso, quizá hasta, no sé si hasta más importante, que son todos esos biocompuestos que realmente tienen factores interesantes en la digestión y en nuestra salud. Claro, de hecho, ahorita estoy actualizándome en temas de fitoterapia y la fitoterapia o la herbolaria es muy interesante porque precisamente el potencial terapéutico de una planta no solo tiene que ver con su principio activo o el elemento químico específico que te ayuda para el hígado, por ejemplo, sino que tiene mucha potencia terapéutica por los demás elementos que la componen, desde la fibra, desde los terpenos, desde la clorofila, desde otras sustancias, la vitamina, el mineral, o sea, es un compuesto complejo que si tú aíslas solamente el principio activo, el efecto obviamente se va a dar, pero no va a ser como tan completo, tan equilibrado, así tú acompañas ese suplemento o ese medicamento, como quieras llamarlo, con todo lo demás. Obviamente hay un interés de la farmacéutica de aislar componentes porque a veces sí necesitamos el efecto preciso en la cantidad definida, de otra manera la persona no sale adelante. Pero en lo general y hablando en términos preventivos, es mejor tener el alimento completo, la hierba completa, el elemento en toda su composición para que surja el efecto adecuado. Al final, pues la naturaleza ha evolucionado a través de millones de años y no es casualidad que un, no sé, una planta como la manzanilla tenga los compuestos que tiene la manzanilla, ¿no? Entonces, también romper con eso es un poquito complicado. Y vamos a lo mismo, o sea, lo que es arriba es abajo, ¿no? Este principio hermético, este desequilibrio que vemos afuera es el desequilibrio que también vemos adentro, en donde nos olvidamos que somos un sistema con diferentes funciones, que cada órgano está conectado con todos, que el estómago responde al cerebro, que el corazón está conectado con los pulmones y queremos como sacar la hebra y solamente atender esa, y así pasa también con el mundo, ¿no? Entonces volver como a esta conciencia de totalidad y sistémico, ¿no? Que en el que estamos rodeados, pero también el cuerpo funciona igual. Claro, sí, hay un punto muy valioso porque aunque el aislar una molécula funciona, pues nos estamos olvidando de los efectos sinérgicos, porque varias moléculas que tienen funciones parecidas van a mejorar y optimizar la función, ¿no? Y esto me parece que es algo que se tiene que destacar. Y algo primero que no se ha mencionado en todo el podcast y a ver qué opinas. Eh, Luego hay gente que se estresa mucho incluso porque, ¿sabes Ay, qué? Quiero hacer una dieta y ujú, quiero contar calorías. O ujú. sea, así que sea súper preciso. O sea, realmente, ¿qué tan importante es contar calorías? ¿O está sobrevalorado? ¿O si es relevante? ¿Tú qué opinas de eso? Desde mi punto de vista, y yo creo que aquí muchos van a salir los haters de Miriam, a mí el conteo de calorías me parece irrelevante y hace muchos años que lo dejé de hacer como nutrióloga. Yo no tengo planes de 1200 calorías, de 2000, ni de, ay, perdón, me está entrando aquí una llamada en la compu. Yo no tengo planes de 1500 calorías, de 2000, porque yo me di cuenta en algún momento que no servía de absolutamente nada. Más bien es la calidad del alimento la que determina qué tanto funciona. Ahora, estamos hablando de alimentos naturales. Obviamente, si tú te comes 10 piezas de pan y le bajas a una, ahí la cantidad importa, porque la cantidad de calorías que te comes en 10 panes pueden ser 5000 y si le bajas a uno, pues son 900, ¿no? Pero si hacemos un esquema naturista en donde se distribuye bien la cantidad de proteínas, de grasas saludables, de vegetales, de frutas, pues realmente ahí no vale la pena contar porque ya estás consumiendo alimentos de origen natural que te van a aportar todo lo que necesitas.
yo sistemáticamente quito los hiperindustrializados, eso sí es un no negociable para mí. O sea, si inicias conmigo un programa, un tratamiento, sí vas a saber que durante al menos 3 meses se van a ir todos los procesados hiperindustrializados. Y eso ayuda a que te desinflames muy rápido y a que quemes grasa muy rápido, sin necesidad de una dieta hipocalórica. Fíjate, sí, seguramente habrá alguno que otro hater, pero también ahora sí que en defensa de lo que acabas de decir, algo que se suele no tomar tanto en cuenta a la hora de contar calorías y muchas veces en términos generales se suele ignorar, es que por así se habla que la proteína tiene 4 kilocalorías, ¿no? Que la grasa 9, que el carbohidrato 4, pero depende en realidad. O sea, no quiere decir que todas las proteínas tienen exactamente 4. Hay unas que van a tener 3.98, 4.15, 2 punto y cachito. Entonces, si se basa solamente en contar las calorías, pues la verdad es que una no es del todo preciso, porque va a variar, depende de qué alimentos estén consumiendo. Dos, en personas que tienden a estresarse, ¿no? A ponerse ahí como que se apegan mucho a las cosas, les va a jugar en contra. Claro, Hasta pueden generar cortisol y demás. Y tres, pues justamente esa parte de los ultraprocesados que se tardan mucho más en digerirse. Y al final creo que podemos resumir a lo que he entendido de la charla de hoy, de esta conversación que hemos tenido, es que el metabolismo es una caja negra. Al final dice, entra por aquí, hay una caja negra que tenemos cierta idea, pero desconocemos al 100%, y luego pues sale, ¿no? Entonces, es más importante lo que sucede en la caja negra. ujú, ¿Y cómo mejorar lo que sucede en la caja negra? Pues en resumen, entiendo que fermentados, tema de microbiota, quita ultraprocesados, ujú, pero también la parte emocional que mencionabas y factores externos que van a ayudar, como la parte ambiental, un poco de grounding, tema de ejercicio, incluso mencionar lo del temazcal. Y ya para ir cerrando, porque que creo que nos vamos un poquito de tiempo, sí, 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 sí. pero creo que el temazcal que mencioné hace rato también es valioso traerlo a colación. ¿Qué beneficio nos trae el temazcal? Mira, el temazcal también entra dentro de las terapias naturales. Al final, yo soy naturópata, naturista, y todo lo que tenga que ver con lo natural considero que y sé que es un buen tratamiento y una buena forma de medicina. Y al final, pues el temazcal es la casa de vapor ancestral en donde Mm, se usan los 4 elementos para activar el metabolismo. En el México antiguo, el temazcal del sur de México se le llamaba la casa de la salud y era el lugar en donde las mujeres parían o en donde las mujeres corregían sus problemas hormonales principalmente, pero también era la casa de higiene, era donde iban a asearse, a limpiarse, a desintoxicarse y al final de cuentas estamos usando la capacidad del calor combinada con el frío para activar la circulación, para que la sangre llegue a todos los órganos, para que llegue a todas las células y pueda proveer de las vitaminas, los minerales y todos los nutrientes que se necesitan, porque ya tendemos también a tener como una circulación más lenta. Nuestra sangre está como más espesa por todo esto que ya platicamos. Entonces hay una necesidad de moverla y activarla a través del vapor y del calor. Llámese sauna, llámese vapor en el club si tú quieres, pero bueno, el temazcal tiene un poquito más de potencia terapéutica porque sistemáticamente usamos las plantas medicinales. Entonces se prepara el té de las hierbas, se vaporizan obviamente, tú las inhalas, las absorbes a través de la piel y normalmente son hierbas para activar algo, ya sea el hígado, la circulación, la oxigenación o plantas para relajar o la ruda que tiene también bastantes beneficios a nivel salud. Pero más allá de eso, también en el temazcal hay iones negativos y también el mismo contexto de oscuridad, calorcito, vapor y silencio genera en el sistema nervioso una especie de trance en donde tu sistema se apaga, tu mente le baja el ruido. Entonces también en este tema de relajarte, de dormir mejor, pues también es súper interesante utilizarlo. Es para todo. Sí. Buenísimo. De hecho,
Digo, ya definitivamente será tema de otro podcast para ir cerrando, pero me parece que, o sea, lo del temazcal, o sea, digo, han salido muchos temas en sí mismo a lo largo de la plática, eso es bueno, porque creo que es una plática invaluable. Sí. Pero seguro que hay mucho tema en nutrirse, por ejemplo, a través de la piel, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría luego ahí ponernos de acuerdo y poder echar otra plática, será buenísimo. Otras 5. Hacer una plática casi interminable, ¿no? Pero sí, otras 5 fácil creo que se pueden hacer. Sí. Para ir cerrando, 2 cosas. Una es, ¿qué mensaje te gustaría pues compartir y dejar para la gente que nos escuche próximamente? Ya sea de eso que hemos estado platicando o algo más que quieras añadir. Y también, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? ¿No? Si nos puedes también compartir tus redes sociales. Claro que sí, mira, como para retomar el tema con el cual arrancamos, que fue el intestino, recuerden que el intestino contiene neuronas, produce neurotransmisores, alberga la microbiota, que a su vez produce más neurotransmisores y te ayuda al equilibrio emocional, y que además el cerebro, el segundo cerebro, que es el intestino, te ayuda a procesar emociones y a procesar pensamientos. Entonces, si yo les puedo dejar aquí un mensaje, es primero cuiden su intestino y cuídenlo de la manera más natural posible, consumiendo los fermentos, los probióticos, eliminando ultraprocesados. Y además de eso, vayan a la naturaleza a relajarse. Eh, Dentro de las redes sociales que yo tengo, estoy como Armonia México, que hace rato hablábamos del nombre de Armonia, que es la diosa griega del equilibrio, y precisamente toda la filosofía de mi servicio, de mis productos, de los protocolos que uso, pues van enfocados a regresar al equilibrio a través de lo natural, a través de protocolos que ya el cuerpo ya reconoce y que rápidamente nos puede llevar a recuperar esta salud o a curarnos de algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, mi página web es armoniamexico.com con H Armonia, y mi correo electrónico es miriamtornero@gmail, y por ahí les dejo para que les escribas mi número de teléfono si quieren agendar cita virtual o presencial. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara, por si quisieran algún acompañamiento individual. Súper bien. Aquí voy a estar compartiendo toda la información, la página, las redes, correo, para que si alguien se quiere contactar con Miriam, tenga la facilidad de hacerlo. Y la verdad que agradecerte por el tiempo que nos has brindado, que la verdad que estuvo súper interesante, súper fluido, Súper salieron rápido. un chorro de temas, un chorro de ideas. Yo aquí me llevo varias notas, también me llevo bastante aprendizaje. Y nada, pues agradecerte nuevamente. Gracias a ti, Germán, por el espacio y por esta misión también que tienes de compartir información. Te felicito y que esto escale a niveles mundiales. Súper, Gracias por el muchas espacio. gracias. Nos vemos. Cuídate mucho, bye. Bye.